una comunidad de práctica. Queremos irles conociendo a todos, saber, conocerlos por nombre, de dónde vienen y qué es lo que hacen. Vamos a tratar de poner más énfasis en eso. Si usted tiene un diapositivo de cámara, por favor, enciéndanla. Si su señal de internet le permite, especialmente a la hora en que estamos hablando sobre las preguntas. Su micrófono se tiene que mantener en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llame. Por favor, utilice el cuadro de chat solamente para enviar preguntas al equipo de central, o si nosotros hacemos alguna pregunta y les decimos que pongan sus opiniones en el chat. Muchas veces preguntamos de su área, ¿no? Cosas que nos interesan y que queremos conocer cómo están en los diferentes países. Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas enviadas a través del chat y también a las preguntas enviadas a través del registro. Sin embargo, si no podemos responder a sus preguntas hoy, puede unirse a nosotros a una segunda o futura sesión. Se trata de tratar de unirnos la mayor parte de todos los lunes, lo más posible que podamos, atender a todas las sesiones para poder ir construyendo esa comunidad de práctica. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite. Y nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de recursos en el chat, así que manténganse atentos a eso. Le paso entonces la palabra al doctor Sosa para que nos presente. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, así es que adelante, doctor Sosa. Sí, muchas gracias, Elsie. Bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos nuevamente por unirse a nuestra sesión de ECO Latinoamérica de COVID. Y bienvenido, Cristian, también nuestro comoderador, y Carlos. Hoy la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a tener una sesión que precisamente ustedes han pedido en varias de nuestras discusiones previas e incluso en otros ecos. Nos hemos preguntado cómo, y no digo otra palabra, cómo, abro comillas, Uruguay ha logrado realmente un control extraordinario de la pandemia de COVID-19, y realmente tenemos uno de los principales científicos, médicos de enorme prestigio, profesor universitario de Uruguay, que ha estado, yo sé que ha estado al frente, porque incluso yo he seguido algunas de las comunicaciones de prensa y ruedas de prensa que hacen en Uruguay, y hemos visto al doctor Henry Cohen muy activo en este sentido, así que él nos va a hablar sobre su experiencia en Uruguay. El doctor Cohen, la verdad que tiene entre muchas de sus logros, él también es uno de los principales impulsores del proyecto ECO en Sudamérica, es realmente un líder que tiene muchos años trabajando con el proyecto ECO, así que estamos doblemente contentos de tenerlo, y sé que todos están con esa curiosidad de saber cómo han hecho ese trabajo tan extraordinario, que es un ejemplo y que ha sido destacado en todo el mundo. Así que sin más, quiero que el doctor Henry Cohen se presente y tome el control de la sesión y comparta sus pantallas, su pantalla. Bienvenido, doctor. El micrófono, ¿no? Tiene que abrir el micrófono, doctor. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todos por la invitación y por tomar su tiempo esta mañana para escuchar lo que les voy a contar. Bueno, yo soy uruguayo, soy profesor de la Universidad de la República, la principal facultad de medicina del país, en el área de gastroenterología. No puedo decir que estoy invitado a algo de ECO, porque yo me siento en casa con ECO. Hace más de 6 años que hemos empezado. Fuimos el primer país de América Latina en empezar el proyecto ECO. Somos el único super hub, por lo cual estamos entrenando gente de otros países de habla hispana, primero presencialmente en Uruguay y ahora en forma virtual, así que todos están invitados a contactarnos para lo que sea necesario con respecto al desarrollo del proyecto ECO en Latinoamérica. Siempre estaremos dispuestos a colaborar. Y en esta área específica del COVID-19, hemos estado haciendo aproximadamente 16 clínicas ECO desde el comienzo de la pandemia para toda América Latina, con mucha participación de colegas de hasta 17 países. Y en Uruguay, voy a compartir entonces ahora, si me permiten, la presentación. Esta foto que ustedes ven acá de 3 personas, entre ellos yo, somos el Grupo Asesor Científico Honorario, que en la jerga nuestra llamamos GACH,
que nombró el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, para asesorarlo en los temas vinculados a la COVID-19. Por lo tanto, estamos conociendo bien el tema, más allá de que yo no soy ni infectólogo ni epidemiólogo, como les dije, soy profesor de gastroenterología. Y mis colegas son el profesor Rafael Radi, que es un bioquímico, y el profesor Fernando Paganini, que es un reconocido matemático. Así que voy a pasar a tratar de contarles un poco esta pequeña historia que lleva ya para nosotros más de 5 meses. Para recordarles, Uruguay es un país bastante chico, pero más que chico es poco poblado, porque tiene una densidad baja. Fíjense que para 176.000 kilómetros cuadrados tenemos solamente 3,5 millones de habitantes, la mitad de ellos situados en el extremo sur, en nuestra capital, en Montevideo, donde sí hay una densidad importante de población. Y desde el punto de vista geográfico, quiero que vean ustedes que toda esta zona verde que ven en la parte superior del diapositivo es el Brasil, y allí tenemos una larguísima frontera seca. ¿Qué quiere decir frontera seca? Que en muchas partes ustedes cruzan la calle y están en el otro país. O sea, pueden estar inclusive con un pie en el Uruguay y un pie en Brasil. Eso que es muy bueno y muy lindo para la integración entre dos países, hoy en día, como se darán cuenta, es un problema por el tema de la difícil aislamiento con Brasil, que es un país que lamentablemente tiene el más alto porcentaje y cantidad de pacientes y también de fallecidos. El 1 de marzo, el Uruguay cambia de gobierno. Después de 15 años del gobierno de un partido, llega el doctor Lacalle Pou con su partido y toma parte del gobierno. Pero 12 días después se encuentra con esta situación. Los primeros casos llegan a Uruguay. El 13 de marzo confirmamos 4 casos. Todos ellos venían de Europa. Y se empiezan a informar a la población día tras día de la situación. Los primeros días fueron de bastantes caos, como ven en esta foto, colas en los supermercados para comprar de todo, pero realmente esto cambió, por suerte, bastante rápido. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó decisiones en forma temprana. Ya el mismo día que aparecieron los primeros casos, se declaró una emergencia sanitaria que todavía permanece. Se hizo una cuarentena para los viajeros que venían de países en riesgo, o sea, se les prohibió entrar, y a la población se les solicitó que evitaran ir a lugares donde había aglomeraciones de personas. Un día después se suspenden todas las clases, toda la educación de todos los niveles, tanto público como privado. ¿Cuáles fueron las características de esta fase? Primero, la transparencia. El gobierno entendió bien que tenía que comunicar con transparencia, que no podía falsear la información y tenía que hacerla de manera tal que la gente pudiera comprenderla. Y se apeló a la libertad con responsabilidad. Esto podría parecer una redundancia, porque de verdad que no hay libertad sin responsabilidad. Pero Uruguay hizo gala de sus mejores tradiciones, de su idiosincrasia de aprecio y de amor a la libertad. Por lo tanto, no declaró cuarentena obligatoria. Y este fue quizá el momento más difícil para el señor presidente de la República, que decidió, a pesar de las presiones que tenía, incluso del Sindicato Médico del Uruguay, que es un sindicato muy, pero muy fuerte, que por supuesto todos los médicos formamos parte, y también del expresidente de la República, el profesor Tabaré Vázquez, que además es profesor de medicina, que pedían una cuarentena mucho más estricta. Uruguay apeló a la libertad con responsabilidad, invitó a la población a quedarse en casa, pero no lo forzó, por el sencillo argumento de que el presidente dijo que él no podía pedirle a un uruguayo que tenía que salir día tras día para conseguir su alimento para él y para su familia para ese día, no lo iba a poner preso porque saliera de su casa. Entonces, hay 2 tipos de controles posibles en este tipo de situaciones. El primero
el distanciamiento físico para toda la población, que requiere un mensaje unificado del gobierno y una cohesión social. Ambas cosas tuvo el Uruguay. El costo tiene un alto impacto en la economía y también en el bienestar de la gente si se prolonga. Y el problema es la sustainability, poder mantenerlo durante largo tiempo. Y la otra manera es el rastreo, el testeo y el aislamiento de los casos infectados, que requiere una alta capacidad de testeo con PCR, personal dedicado y entrenado, y la posibilidad de tener medicina domiciliaria. El costo a largo plazo es menor en comparación con la medida del distanciamiento físico. Entonces, ¿qué hizo Uruguay en el primer mes? Primero, apeló al quédate en casa. Fueron la directiva del gobierno de invitar a la población, y la respuesta realmente fue masiva y emocionante. Y luego, en ese tiempo de distanciamiento físico, de quédate en casa, el país fue formando, creando las capacidades para pasar a hacer más fuerte el rastreo, el testeo y el aislamiento de los casos. ¿Por qué? Porque al principio teníamos muy pocos test. Uruguay, igual que todos los demás países de Latinoamérica, no estaba preparado para esto. La capacidad de importar los test era muy poca, porque los países grandes se quedaban con ellos, y Uruguay ya empezó entonces van a ver después, a crear sus propios estudios. También no teníamos posibilidad de tener personas que se dedicaran al rastreo al principio, y eso se fue forjando desde la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y por suerte Uruguay tiene un muy buen sistema de salud, con una posibilidad de hacer medicina en el domicilio y de hacer también los test en la casa de los pacientes. Entonces, pasado un mes de esta situación, el gobierno empezó a preguntarse, ¿podemos abrir? Y decidió preguntar a los científicos. Y se creó entonces este grupo que antes le decía, que es un grupo asesor científico honorario, que reporta solamente al Poder Ejecutivo, principalmente al señor Presidente de la República. El grupo tiene un rol exclusivamente de consejero, ya que las decisiones finales le corresponden al gobierno nacional. Hemos establecido unos equipos de trabajo con 57 expertos en diferentes áreas, bajo dos grandes grupos de trabajo. El que yo coordino, que es el de la planificación de salud, y el que coordina el ingeniero Paganini, que es el de los modelos matemáticos y el de la ciencia de datos. En mi área tenemos especialistas de las más variadas partes de la medicina, como por ejemplo, por supuesto, epidemiólogos, infectólogos, expertos en salud mental, en medicina legal. La verdad que tenemos casi todas las especialidades representadas, porque pensamos que la enfermedad de COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria, esto lo creímos desde el comienzo, es una enfermedad que afecta muchos órganos, pero además afecta la salud mental y afecta el involucramiento de las personas en la sociedad. Nuestra principal responsabilidad, asesorar al gobierno en el manejo de la pandemia y cómo transitar hacia la nueva normalidad, cambiando el mensaje de quédate en casa hacia el mensaje de un distanciamiento físico sostenido. Y dijimos muchas veces que hacíamos hincapié en físico, porque no creemos sinceramente que deba ser un aislamiento social. Y el presidente Lacalle dijo en esta conferencia de prensa, voy a pasarles un muy breve video. Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario, porque sigue siendo la salud lo más importante. Entonces, nuestro grupo empezó a trabajar a mitad de abril y se basó en 4 principios básicos: progresividad, regulación, monitoreo, y siempre atravesando estas 3 condiciones, que lo que decidiéramos tenía que estar basado en las evidencias científicas. Pusimos como hincapié también que no íbamos a tener, y no hemos tenido, interferencias políticas.
hemos trabajado con nuestros grupos en forma semanal y hemos enviado al Poder Ejecutivo más de 30 informes sobre diferentes temas, todos relacionados con la pandemia. Quizá el más categórico, el más importante, fue el relacionado con la reapertura de las escuelas. Ya en el mes de abril empezamos a trabajar en eso. Uruguay fue el primer país en Latinoamérica en abrir las escuelas, y realmente lo hemos hecho con un paso progresivo. Primero abrimos las escuelas rurales, luego de 17, 18 días se hizo un testeo masivo de las maestras de las escuelas rurales, no teniendo ningún caso, y luego progresivamente se fueron abriendo las demás escuelas, teniendo hoy no el 100% de los horarios, pero sí una gran participación tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Hemos hecho hincapié en la importancia del distanciamiento físico sostenido, de los 2 metros, en el uso de máscaras, de protección bucofacial, lavado de manos, uso de alcohol en gel, la ventilación de los espacios cerrados y el concepto del tiempo en el cual permanecemos dentro de estos espacios cerrados. También insistimos desde el mes de abril en el uso responsable de los espacios públicos, con el concepto de que en ellos el contagio de COVID-19 es francamente muy, pero muy menor. Pedimos al Poder Ejecutivo que aumentara las capacidades de rastreo, testeo y aislamiento, cosa que se consiguió contratando más personas formadas para hacer el rastreo. Y también nuestros científicos trabajaron y nosotros estimulamos a la elaboración y utilización de otras pruebas diagnósticas, como las serológicas para anticuerpos, el sistema de LAMP, que es un hisopado más económico y de resultados más rápidos, y también Uruguay se ha destacado en la secuenciación de los genomas. Y también el grupo ha trabajado muy fuerte en las relaciones con los medios para de esta manera estar en contacto con la población uruguaya. Los científicos uruguayos colaboraron muy fuertemente y este es quizás uno de los más importantes factores que llevan a que hasta el día de hoy, 21 de septiembre, Uruguay siga siendo un caso exitoso. El desarrollo local de excelentes test en calidad y en cantidad de tipo PCR fue fundamental. Antes de tener los primeros casos, nuestros científicos de la Universidad de la República y principalmente del Instituto Pasteur del Uruguay estuvieron trabajando en la elaboración de estos test, lo cual no solo no dio calidad y cantidad, sino rapidez, porque en menos de 48 horas siempre tenemos los resultados. Y además se descentralizaron para hacerlos en los 19 departamentos y 19 provincias de todo el país. En muchos de ellos se pueden hacer, y dado que las distancias no son largas, en los que no los tienen, se trasladan en pocas horas. Lo mismo pasó para los estudios serológicos, ya tenemos más de 250.000 test disponibles para su estudio, y los LAMP que hablábamos antes. También los científicos están estudiando la elaboración de nuevos test, y han trabajado mucho en la secuenciación de los genomas virales, siendo Uruguay el quinto en el mundo en la cantidad de secuenciación de acuerdo a los casos infectados. Y también se está avanzando mucho en el estudio de las aguas hervidas, que pueden ser un concepto epidemiológico más moderno, pero también muy útil para prever nuevos focos. ¿Cuál es la situación actual del Uruguay? Hace 10 días, Latinoamérica tenía aproximadamente 67.000 casos por día, había pasado los 8 millones de casos en total, y lamentablemente 300.000 muertes en nuestro continente. Si ustedes ven este gráfico que tiene algún tiempo, pero sigue siendo real ahora, la incidencia de Uruguay es realmente muy baja y permanece de esta manera aún hoy. Estos son los datos de antes de ayer, sábado de la noche. Uruguay tenía 1.904 casos, 46 muertes, 75% de ellos en personas mayores de 65 años, y 72% de los fallecidos son hombres. La letalidad, por lo tanto, de 2,41 y la mortalidad de 1,31 por 100.000 habitantes. Al día sábado de la noche, Uruguay tenía en todo el país solo 18 pacientes internados y ninguno en unidad de cuidados intensivos.
Los casos activos en este momento son de 246, pero hemos llegado a tener tan solo 12 en algún momento. Se recuperaron, por lo tanto, más de 1.600, 1.612. Hemos realizado más de 211.000 test, que es el 6% de la población total, con un porcentaje de positividad de 0,9%. Y recuerden que todo aquello que se considere por debajo de 5% es bueno. Uruguay en ningún momento ha pasado de 1 a 1,15, con lo cual tiene un porcentaje de positividad realmente bajo, lo cual nos hace creer que estamos perdiendo de diagnosticar muy pocos pacientes. En cuanto a nuestro grupo de trabajo de la salud, tuvimos bastantes casos, 278, que constituyen el 14,4%, pero por suerte debemos lamentar un solo fallecido. Por suerte, seguimos bajo control, como ven en esta curva de incidencia a la izquierda, y acá a la derecha ven el R en este momento está en el 1, pero hemos llegado a tener 0,16 o algo así en algún momento. Como ven, hemos evitado el crecimiento exponencial dentro de nuestras capacidades de rastreo, testeo y aislamiento. Estamos reanudando actividades. Hoy Montevideo y el Uruguay se ven en actividad prácticamente normal en cuanto a la movilización de gente, pero siempre cada actividad empieza con algún protocolo que hay que cumplir y que se controla su cumplimiento, siempre de distanciamiento, de uso de máscaras, etc. Pero tenemos muchas amenazas, como decíamos al principio, el borde seco con Brasil, muchas fiestas privadas como casamientos, etc., que realmente son una amenaza que tratamos de combatir. Pero el equilibrio es frágil, y si no, miren la situación a principios de junio, comparábamos Uruguay y Costa Rica, dos países pequeños de nuestro continente, con una población más o menos similar. A principios de junio estábamos igual, eran los dos casos líderes, los dos casos de ejemplo en Latinoamérica, y fíjense lo que pasó con Costa Rica, se multiplicó por 60, cuando Uruguay solo se multiplicó por 2,3, ya que en 1 de junio Costa Rica tenía 1.000 casos y ahora tiene 63.000, Uruguay tenía 823 y ahora tiene 1.900. Por lo tanto, lamentando mucho la situación que está viviendo Costa Rica, es un ejemplo que nos permite ver lo que tenemos que tratar de evitar. Sabemos que es difícil, pero estamos en esta tesitura de tratar de evitar de perder esta situación. En los próximos meses esperamos mantener la situación actual de pocos casos y pocas muertes, con algunos brotes recurrentes, como estamos manejando hasta ahora, sobre todo en Montevideo y en el departamento de Rivera, que está pegado al Brasil, que es uno de los casos en los cuales la separación es solo una calle. Como dijo el presidente, si no podemos, tendremos que dar paso hacia atrás para evitar que perdamos el control. Tenemos que evitar reaccionar muy rápido, por ejemplo, hacer confinamiento frente al menor de los brotes, pero también tenemos que evitar reaccionar muy tarde, y para eso tenemos que tener una muy fuerte capacidad de rastreo, testeo y aislamiento, y Uruguay se está fortaleciendo en eso, y hasta ahora ha sido realmente muy bueno el trabajo de los epidemiólogos en Uruguay. Se nos acerca el verano y el fin de año, eso nos trae problemas. Uruguay es un país turístico, sobre todo viene gente de Argentina y Brasil, los dos países que tienen un altísimo porcentaje de pacientes COVID-19. Vamos a ver cómo nos podemos manejar con esto, pero también hay que recordar que nuestro futuro está ligado al del resto del continente latinoamericano y que esperamos de todo corazón que mejore rápidamente. Uruguay ha estado en el interés de los medios. Acá ven algunos ejemplos con un reportaje del Washington Post, una entrevista que nos hicieron a los 3 científicos en uno de los canales principales del Uruguay de televisión, en la BBC, en la Tercera de Chile, y así podríamos mostrarle muchos más ejemplos. Pero ¿por qué Uruguay ha sido exitoso hasta ahora? Primero, por su población relativamente baja, con poca densidad, con un muy buen nivel de educación, con una excelente
cobertura de salud, incluyendo un sector de atención primaria muy fuerte y una muy buena atención domiciliaria, excelentes científicos, muy buenas y apropiadas y en tiempo decisiones del gobierno uruguayo, una buena sinergia entre el gobierno y el sistema científico, una rápida respuesta a los brotes de coronavirus y sobre todo a una maravillosa respuesta de la ciudadanía con responsabilidad personal y también con la necesaria presión entre los ciudadanos para que se comporten adecuadamente. Entonces, hace unos 10 días hemos tenido la suerte de ser distinguidos por uno de los principales diarios y por la Acción Rural del Uruguay en un acto público que nos acompañó el presidente de la República. Esperemos que esto lo podamos mantener. Y acá tienen ustedes la pura verdad, como dice esta caricatura, que no tenemos dudas, estas son las mutaciones que el virus ha tenido desde que entró al Uruguay, y como lo ven acá tomando el mate y jugando al fútbol, que son las verdaderas pasiones del Uruguay. Bueno, les agradezco mucho y quedo a las órdenes para preguntas cuando ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, doctor Cohen, para compartir ese ejemplo fantástico de Uruguay. Tenemos muchos comentarios y preguntas ya en el cuadro de chat, entonces enfocamos en los 5 o 10 minutos que viene sobre la respuesta en Uruguay y empezamos con un comentario de Shirley de Suarno, que dice: ese punto de no tener interferencia política se me hace uno de los pilares de la pandemia, por lo menos en mi percepción. Ha pasado todo lo contrario en algunos países. El tema se torna político más que salud, lamentable. ¿Algún comentario sobre eso en Uruguay? Sí, por supuesto, muchas gracias. Esto me da pie para contarles un poco cómo trabajamos. Nosotros tenemos reuniones internas de los grupos científicos. Cada grupo tiene algún coordinador que se reúne con nosotros tres, y tenemos una vez por semana, todos los miércoles a las 6 de la tarde, una reunión con el gobierno, independientemente de cualquier contacto que sea necesario en cualquier momento, por WhatsApp, por mail, por Zoom o personalmente. En alguna de estas reuniones semanales participa el señor presidente cuando el tema es importante. Discutimos los temas a fondo. Los temas son planteados por nosotros o planteados por el gobierno. Lo discutimos a fondo en un clima, primero, de respeto y segundo, de camaradería. El gobierno está en una actitud de agradecimiento y de permanente colaboración con nosotros. Quedó claro desde el primer día que nosotros asesoramos y que el gobierno decide. En la medida de que esas dos situaciones se mantengan respetadas por ambas partes, podemos evitar las interferencias. Hasta el momento, por suerte, no las hemos tenido. El último ejemplo, hoy estamos al lunes. El viernes tuvimos una reunión de 1 hora y media con todo el equipo y con el señor presidente de la República para valorar, por ejemplo, esta amenaza que nos viene ahora del verano, el calorcito que empezamos a sentir en estos días, el aluvión de turistas que nos vienen de Argentina y Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar esto para que Uruguay pueda permanecer cuidando siempre la salud, como dijo en ese corto video que pasé del presidente, pero también abriendo su economía, porque el Uruguay, como todos los países, necesitamos producir? La gente está sintiendo un 10% de pérdida del Producto Bruto Interno en lo que va del año. Tenemos que buscar la manera de que Uruguay pueda permanecer activo, de que la gente pueda seguir produciendo y que las tasas de pobreza no sigan creciendo, siempre y cuando no amenacemos la salud de los uruguayos. Y en eso estamos. Creo que quizá eso le pudo servir a la colega para entender un poco mejor. Gracias. Y tengo que decir que en los Estados Unidos sentimos muy celoso que la respuesta realmente es exactamente lo opuesto de esto. Bueno, Néstor, ¿quiere decir algo? Su micrófono. Sí, era una pregunta, y creo que hay una pregunta referente a lo mismo de la doctora Gisela Herrera de Costa Rica, y es con respecto al movimiento transfrontera. Ustedes abrieron ya la frontera, veo que comenta que la posibilidad del influjo de turistas, pero ¿en qué momento decidieron como dejar, por ejemplo, que personas de Brasil o de Argentina que tienen tan alta incidencia se muevan al Uruguay? Si nos puede comentar sobre eso. Bueno, Uruguay tiene una historia de vida espectacular, a mi criterio, con este asunto, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia,
había como todos miles de uruguayos fuera del país que fueron repatriados con un sistema muy humano, contratando vuelos, haciendo vuelos de la Fuerza Aérea, buscando a la gente allí donde estuviera y trayéndolas sucesivamente. Así volvieron varios miles de uruguayos. Las fronteras siguieron cerradas. Ahora tenemos, por ejemplo, un solo barco por semana que viene de Buenos Aires a Montevideo, pero solo puede traer a uruguayos o a residentes en Uruguay. Uruguay no hace diferencia entre nacidos o residentes. Todos tienen el mismo derecho. Pero hay un decreto del Poder Ejecutivo que fue discutido en 3 sesiones con nosotros, mediante el cual se ponen restricciones. Por ejemplo, tienen que tener un PCR en las 72 horas previas a llegar al Uruguay. Con lo cual tenemos bastantes garantías. Cuando llegan, tienen que estar en cuarentena, que puede ser de 2 maneras, 14 días o 7 días y un test. O sea, tienen el test previo y un test a los 7 días de haber llegado. Si ese segundo test también es negativo, se le permite salir. Si no lo quiere hacer el test, son 14 días. Entonces, de a poco se van ampliando. Todavía no está abierto al turismo. Si quiere venir un argentino, un brasilero a pasar vacaciones acá y no tiene residencia, por ahora no va a poder venir. Es lo que vamos a estudiar en estas próximas semanas. Gracias. Bueno, otras preguntas técnicas sobre la respuesta. Eso viene de Diana Rodríguez Hurtado de Perú, que pregunta, ¿utilizaron hoteles para aislamiento de casos positivos? No, Uruguay no ha tenido necesidad de utilizar hoteles para aislamiento de casos positivos. El gobierno, una vez que tomó las riendas del país y se encontró con esto, buscó la manera de reforzar la cantidad de camas de CTI, de conseguir todo el equipamiento de protección personal, de conseguir más respiradores. Muchos se produjeron acá en el país, así como se produjeron todos, por lo menos la mitad de los test que se usan en Uruguay son producidos por científicos uruguayos, pero no fue necesario eso. Sí se hizo algún sistema de protección social para las personas que viven en la calle, para los homeless, que se le dio lugares cerrados, comida, donde poder tener un baño caliente, ¿verdad? Pero no fue necesario eso que me preguntan. Otra pregunta sobre que viene de María Ibarra Wong. ¿Qué sistema han usado en las escuelas para identificar si hay algún alumno o profesora con la infección? Bueno, en las escuelas a los maestros y maestras se les ha testeado y tienen un protocolo muy claro de poder identificar los riesgos, toma de temperatura, están obligados a usar máscara, se distanciaron los lugares donde se sientan los chicos, no se mezclan los chicos de diferentes grupos, se trata de no aglomerar a la entrada y a la salida. Se han tomado todas las precauciones. Hasta ahora, en la enseñanza, hemos tenido casos aislados, pero ningún brote. Muy bien. Otra pregunta. Oh, sí. Disculpa, Cristian. ¿Y las reuniones como por ejemplo en iglesias, clubes sociales, y eso también está prohibido? ¿Han mantenido, digamos, la prohibición? ¿Tienen un límite de personas, menos de 5, menos de 10? ¿Qué nos puede decir eso? Ya se prohibió al principio, pero ya hace bastante tiempo, yo no sé, no recuerdo ahora, pero probablemente debe hacer ya 3 meses que están abiertos todos los credos. Uruguay es un país que admite todos los credos, como ustedes lo saben, pero el Estado no tiene ninguna religión desde el principio del siglo pasado, no, del siglo pasado. Todas las iglesias de todas las religiones están abiertas con protocolo, ¿verdad? Hay aforo, uso de máscara, uso de alcohol en gel, hay limitación en la cantidad, por ejemplo, de misas o de reuniones que haya por día. Está todo muy controlado. Inicialmente, bueno, también en los departamentos, en las provincias que están cerca de Rivera, cerca de Brasil, como Rivera, tuvimos inicialmente un foco también vinculado a una iglesia, pero no de las iglesias tradicionales, sino iglesias que se caracterizan más por reunirse en lugares pequeños, poco ventilados,
en las cuales hay a veces hasta sacrificio de animales, cantos o gritos, y que es el ambiente más propicio para el desarrollo del virus, eso, por suerte, no hemos tenido más problemas con eso. Otra pregunta, disculpa Cristian que estoy con la curiosidad. El uso de la mascarilla, digamos, en las calles, ¿hay algún tipo de oposición a eso? Acá en Estados Unidos, básicamente la población está dividida en dos, no numéricamente en dos, pero hay un grupo de personas que consideran la mascarilla un atentado contra sus libertades individuales y no se la quieren poner. ¿A ese fenómeno ha permeado allá a Uruguay o hay bastante unanimidad en el uso de la mascarilla en las calles, me refiero, ¿no? La mascarilla de tela por la gente común? Hay algunos grupos de gente muy menores en cantidad y que no han llegado a influir mucho. Por ejemplo, les cuento, ayer terminó, luego de 15 días, la exposición rural para el Uruguay, país productor de vaca, de lana, todo eso muy importante. Se hace acá en Montevideo, viene todo el interior a Montevideo. Se puso aforo, uso obligatorio de máscara, nadie podía entrar sin máscaras. Y bueno, ayer todo el personal que trabajó ahí, antes de irse para su casa, se hisopó. Cuando tenga resultados te voy a contar, Néstor, pero esperemos que no nadie se resistió a ponerse la máscara para entrar. Nadie, ni un caso de problema, ¿verdad? Y con inspecciones diarias de parte del Ministerio de Salud Pública y de las autoridades municipales. Una pregunta que viene de Ana Yancy Aparicio. ¿Qué modalidades de trabajo se implementaron? Si es que se dio teletrabajo, reducción de horas. Todo lo posible. Al principio, cuando era quédate en casa, era, si puedes, teletrabaja. Si no tienes más remedio, sales. Entonces, por eso no era obligatorio. Hay empresas que siguen teletrabajando en la medida que pueden. Se aceleró la posibilidad de teletrabajar. En nuestro campo se hizo teleconsulta con mayor o menor grado de sofisticación, ¿verdad? Pero que pudo atender las necesidades. Como yo le dije un par de veces en la presentación, Uruguay tiene muy afiatado el sistema de atención domiciliaria. Tenemos unidades móviles que principalmente están diseñadas para emergencias, pero que dieron una cobertura muy importante para atender también pacientes que consultaban, que les pedíamos que no fueran a los sanatorios y hospitales para ir a sus casas a estudiarlos. También se hacen los test en domicilio. Eso ayudó muchísimo en el área de la salud. Pero lo más que se pudo fue teletrabajo. Hoy en día ya casi todos estamos trabajando en nuestros lugares habituales. Gracias. Quizás uno o dos más para ti, doctor Cohen, antes de abrir la conversación. Uno que vino de Marta Urbina. La pregunta es, ¿cómo han hecho para protección de personal de salud en términos de EPP? Bueno, Uruguay es un importador de insumos normalmente. En algunas cosas, algunas fábricas textiles se han volcado a elaborar también insumos de protección personal para el personal de la salud. Y luego el mundo fue proveyendo cada vez más y quedamos sin problemas para importar. Hay algunas cosas que pasaron muy interesantes, ¿no? Uruguay creó un fondo llamado Fondo Coronavirus. Durante 2 meses, desde el presidente de la República para abajo, todos los funcionarios públicos que eran más de un cierto monto tenían un 20% de descuento para el Fondo Coronavirus. Hubo donaciones privadas muy importantes para la compra de este tipo de insumos, y por el momento no nos ha faltado nada. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad? Sí, lo siento. ¿Perdón? Oh, está bien, sigue. Bueno, eso en realidad no hemos tenido problemas. Al principio parecía que íbamos a tener muchos problemas. Teníamos, como todos, esa angustia tremenda de que si se nos iban a llenar los hospitales, si nos iban a llenar las terapias intensivas, nos íbamos a quedar sin personal de salud. Tuvimos, yo ahora le mostraba que teníamos un 14.5% de personal de la salud, pero llegamos a tener un 19% de los afectados que eran personal de la salud. Hemos tenido brotes en sanatorios, en hospitales, sobre todo privados. El primer brote en Uruguay, cuando empezó,
fue en un evento social, en un casamiento, pero después hemos tenido brotes que se han dominado en el hospital psiquiátrico público, en algunas residencias para ancianos, hemos tenido brotes en una ciudad del interior que se llama 33, un hospital privado, luego acá en Montevideo, en la principal HMO, como le llaman ustedes, mutualista, le llamamos nosotros, del Uruguay, lo cual también creó un pico importante, pero también fue controlado. En este momento tenemos pequeños brotes en Montevideo y uno un poco más importante en ese departamento de Rivera. Muy bien, entonces mi última pregunta y después voy a pasar la palabra a Elsie, Carlos y Néstor. Eso viene de María Ibarra Wong. Si hay empresas en Uruguay donde los trabajadores tienen que trabajar hombro a hombro como compañías de proceso de carnes, ¿algún político sobre empresas así? Bueno, Uruguay tiene frigoríficos, todavía no hemos tenido ningún brote en frigoríficos. Hay lugares donde indudablemente las medidas de protección son más difíciles de establecer, el distanciamiento físico es más difícil de mantener. Ahí es donde somos más cuidadosos. La amplia disponibilidad de test creo que ha sido fundamental, ¿verdad? Fíjense que Uruguay llegó a hacer 3.000 y pico de test en un día, o sea, casi el 1 por 1.000 de la población en un solo día. Estamos, como les dije, con menos del 1% de positivo de los test, y eso nos da cierta tranquilidad en cuanto a que cualquier persona sospechosa, o la mayoría de ellos, van a ser diagnosticados. Tenemos cantidad suficiente, un trabajo muy esforzado de la gente que hace el rastreo, que llama por teléfono a los contactos, que le hace todo el interrogatorio que le tiene que hacer, y luego se hace el control de si la gente está manteniendo el aislamiento solicitado. Gracias. Bueno, tenemos como 15 minutos que falta. Sí. Voy a pasar la palabra a Elsie o Néstor o Carlos si tiene alguna otra pregunta. Yo le quería comentar algo al doctor. Doctor, están trabajando en la publicación de esta experiencia porque yo creo que lo que usted ha mostrado aquí hoy necesitamos que urgentemente lo publiquen, no tanto en medios obviamente masivos como el Washington Post, sino alguna revista para que sean de ejemplo para nosotros, ¿no? Para los otros países que realmente necesitamos a veces apoyo para decisiones que son a veces duras o costosas. Y lo que ustedes han hecho realmente ha sido ejemplar y yo creo que sería interesante, me gustaría saber si están trabajando en una publicación o Lancet, por ejemplo, acepta este tipo de publicaciones como experiencias de país. Sería interesante que lo hicieran, ¿no? No sé qué me puede decir con respecto a eso. Bueno, un grupo de colegas liderados por la gente del Instituto Pasteur. Uruguay tiene un Instituto Pasteur dependiente de Francia en Uruguay, que ha sido preponderante porque ha permanecido abierto desde el primer día, no se ha cerrado ni un solo día, y estuvieron trabajando con la universidad en el desarrollo de estos test. Realmente ha sido muy, muy importante. Esta gente ha escrito un trabajo con una cantidad grande de autores que está en un repositorio. Todavía no está publicado, pero se puede encontrar en un repositorio, o yo te lo puedo mandar a ti y tú lo puedes subir a donde quieras. También hay algunas cosas, por ejemplo en el British Medical Journal, en el último, hay un comentario de un periodista sobre el éxito uruguayo hasta el día de hoy, que tiene algunos errores en las cifras, pero que en el concepto transmite un poco cómo se han conseguido estas cosas en Uruguay hasta el momento. Y seguramente nuestro grupo, del Grupo Asesor Científico Honorario, con sus más de 30 informes realizados al Poder Ejecutivo, algunos de ellos, muchos están en forma de un resumen publicable subidos al sitio web de la Presidencia de la República. Pronto va a estar un sitio web propio del GACH, pero además vamos a publicar estos informes en su totalidad apenas podamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sí. Tenemos una pregunta de José García. ¿Tienen algún programa de educación en salud a la población en general? ¿Cómo lo hicieron y qué estrategias utilizaron? Bueno, como decíamos al principio, fue fundamental la transparencia en la comunicación. Ninguno de nosotros sabía nada del COVID. Hace 7 meses y medio no existía, no lo conocíamos. Pero Uruguay tenía
una gran fortaleza, que es un excelente sistema de salud, en el cual prácticamente el 100% de los uruguayos tienen acceso a la atención, ya sea pública o ya sea privada. Y eso en los 19 departamentos, por lo cual la mayor parte de los 3,5 millones de uruguayos tenemos acceso a la atención de salud. Con muy buena comunicación, que se incrementó en estos meses. Bueno, como en todos los demás países, es el tema del momento. Todos los canales de televisión, diarios, radios, etcétera, hablan de esto. El Grupo Asesor Científico Honorario ha participado de decenas o de quizá de centenas de este tipo de entrevistas de nuestros 55 científicos para comunicar lo mejor posible a la población, y así mismo lo ha hecho el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina y todos los actores públicos y privados de la salud. Así que eso no ha faltado en Uruguay. Muchísimas gracias, doctor. Le paso la palabra a mi compañero Carlos. Carlos, ¿tienes algunas preguntas para el doctor? Sí, doctor, yo tengo una pregunta para usted, y esto es, me parece fantástico la respuesta que ha tenido Uruguay respecto a la pandemia y todo lo que nos ha dicho. Yo quería saber un poco acerca de los test, del número de test que ustedes estaban haciendo diarios a medida que la pandemia avanzaba. Para mí, pues yo entiendo perfectamente el inicio de la pandemia, pues los test son limitados y uno tiene que ofrecer los test, digamos, a las personas hospitalizadas un poco más serios, pero a medida que nosotros avanzamos en la pandemia, es importante, así como usted mencionó, empezar a ampliar el número de test a otras poblaciones, eventualmente hasta lograr los asintomáticos. Ustedes, a medida que iban, ¿cómo fue más o menos el cambio de los test y más o menos como cuántos test están haciendo ahorita en Uruguay para tener este porcentaje tan bajo de positividad? Gracias, Carlos. Muy interesante la pregunta. Cuando empezamos a abrir actividades, a los 15, 18 días hacíamos test. Por ejemplo, lo primero que abrimos fueron la actividad de los obreros de la construcción. Se estudiaron a los 18 días, todos negativos. Luego las escuelas rurales, se estudiaron las maestras, todas negativas. Eso nos daba seguridad para seguir abriendo. Luego vino una época en la cual fue cayendo estrepitosamente la cantidad de pacientes, hasta llegar varios días con 0 pacientes o 1 paciente, y llegar a una R de 0,12 o 0,14. Entonces, ahí vimos que no teníamos necesidad, porque la circulación viral comunitaria era mínima. No era necesario gastar dinero en ir a hacer estudios de PCR preventivos. Pero sí reforzamos la capacidad de producción de estudios, y a cualquier paciente sospechoso o a todos los círculos de los contactos, llegamos a tener contactos en un sexto círculo alrededor del paciente, ¿verdad? Y hoy estamos haciendo unos 1.500, 2.000 test por día, y estamos diagnosticando de acuerdo al día entre 6, 7, 13. El día que tuvimos más la semana pasada tuvimos un día de 29. Pero también hemos llegado a hacer más de 3.500 test en un día. O sea, nos mantenemos bien en el 1% o un poquito menos, y eso, como dije ya antes, nos da mucha tranquilidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Cohen. Quizás con los 10 minutos que falta vamos a abrir la conversación un poquito más. Una pregunta realmente para Carlos y Elsie y Néstor y doctor Cohen también viene de José García en el registro, que es ¿qué experiencia ahora tenemos con la reapertura de los espacios en varios países? Obviamente diferente en Uruguay que otros. Néstor, ¿algún comentario? Sí, bueno, lo que se ha visto principalmente en Europa, que es el lugar que tenía, digamos, el mejor control relativo de la epidemia. Uno ve las curvas, por ejemplo, de España, de Italia, de Francia y del Reino Unido, y cayeron a niveles muy bajos, nunca cero, pero cayeron a niveles muy bajos de transmisión, y ahora están viendo muchos de estos países un tremendo repunte, ¿no? En algunos casos, afortunadamente, con una mortalidad relativamente baja, y que se explica en parte porque aparentemente los grupos afectados son un poco más jóvenes, la gente en los hospitales está manejando mejor las complicaciones, tenemos algunos medicamentos como la dexametasona que baja la mortalidad, pero sin duda para mí fue muy impresionante lo rápido que regresaron
los casos a estos países que uno supondría que la gente ya está educada y ya saben que hay que ponerse la mascarilla y mantener la distancia social, pero nuevamente los ha sorprendido la pandemia con una segunda ola. Y si miran, por ejemplo, Israel ha tenido que cerrar otra vez. Es el primer país que oficialmente ordena un lockdown o un cierre importante de sus actividades y el movimiento de la gente. Espero que no sea el reflejo de lo que nos va a pasar a muchos de nuestros países, ¿no? Que incluso no hemos logrado bajar la curva y hemos decidido en muchos casos abrir, obviamente por la necesidad económica, pero sí, eso es lo que está ocurriendo y yo creo que es preocupante, ¿no? Ver la situación. Sí, algunos factores importantes en esta conversación son la cantidad de personas que tienen inmunidad, y ha publicado una cosita en el CDC MMWR que busca la proporción de IgG en varias ciudades en los Estados Unidos. Lo máximo fue en Ciudad de Nueva York, que fue como 20%, pero el resto del país lo máximo fue como 3, 4, 5% de que tiene IgG. Eso indica que en la mayoría de nuestro país, en los Estados Unidos, hay 95% de población que todavía está vulnerable a otra infección. Entonces, bueno, si abre la sociedad, vamos a tener más infecciones. ¿Alguna confusión en las preguntas que vienen sobre el impacto de reinfección? Y si parece una pregunta que viene de Marta Jiménez Martínez de Nicaragua, dice: la nueva oleada y el incremento de casos de COVID-19 en la mayoría de casos, ¿señal cambios en la virus o otra cosa? ¿Qué piensa, Néstor? Sí, bueno, obviamente sí, a lo largo del tiempo que ha pasado, el virus ha tenido algunos cambios genéticos, nada comparable con otros virus mucho más inestables, como el VIH, que realmente mutan dentro de la misma persona, desarrollan cuasi especies, que se llama, que son tan diferentes los virus que tiene la persona en un momento de lo que digamos, un momento presente al virus que lo infectó, porque evoluciona muy rápidamente. El coronavirus, los coronavirus en general no mutan tan rápidamente, pero sí ha habido una mutación específicamente, la D614G, que se ha puesto como la más importante y más prevalente, y algunos científicos suponen, y yo he visto incluso ya publicaciones sobre los cambios que sufre la proteína esta spike con esa mutación, y aparentemente la hace más infectante, ¿no? Ya hay datos, por ejemplo, de Inglaterra, de clusters en Inglaterra, donde el virus se diseminó más rápido cuando tenía esta mutación que cuando no lo tenía. Entonces yo creo que ese es el cambio más importante que se ha visto. No se ha visto evidencia que afecte la severidad, y esto es importante, no confundir infectividad con severidad. El cuadro clínico, y los ingleses lo estudiaron, es muy parecido, el que tiene y no tiene esta mutación, pero sí se ve aparentemente como una diseminación más eficiente, porque el virus entra más fácil a las células con esos cambios en un solo aminoácido, porque es un cambio de aspartato por glicina en la posición 614 de uno de los segmentos de la proteína S, ¿no? Y eso es importante, pero sí, y si ustedes ven, por ejemplo, hay diferentes clados o subtipos de virus circulando en diferentes partes del mundo, pero esta mutación se ha hecho muy, muy prevalente en prácticamente todos los lugares donde ha entrado, ¿no? Una pregunta más y tenemos que cerrar la sesión en algunos minutos. Eso viene de Diana Rodríguez Hurtado, y eso quizás para el Dr. Cohen. Ella dice: ¿usted creería que los determinantes sociales son sumamente importantes en el impacto de COVID-19? Bueno, creo que a esta altura, muchas gracias, es indiscutible eso, ¿verdad? Sí lo es, y Uruguay ha rendido tributo a los muchos años de inversión en las capacidades sociales, en la reducción de la pobreza, en la instalación de un sistema de salud fuerte y de acceso general para toda la población. Eso sin ninguna duda. Uruguay, si bien tiene una tasa de pobreza y todavía tenemos mucho que trabajar en eso, probablemente esté en niveles menores a los de otros países, y quizá por ahí también hay que buscar. Así que obviamente que la respuesta para la doctora es sí. Muy bien. Muchas preguntas que vino en el registro sobre la vacuna.
todavía no tenemos más noticias, aparte de decir que los ensayos clínicos casi están realmente con las participantes que quieren. La Moderna tiene como 26,000 de una meta de 30,000. El Oxford, que estaba en una pausa, ahora está empezando de nuevo. Y del Pfizer también es quizás 30,000 personas que están ingresados en el ensayo clínico. Esperamos para los resultados. No tengo más noticias. Néstor, ¿algún comentario sobre vacunas? Sí, quizás lo más nuevo, y es un poco un anuncio, el día jueves yo voy a dar un update de las vacunas. Los 3 más avanzados, AstraZeneca, Pfizer y Moderna, han liberado sus protocolos, que eso es algo inusual. Generalmente no lo hacen hasta no tener los resultados, pero por la presión de los científicos en el mundo, han liberado el protocolo. Es decir, ya sabemos exactamente cuáles son las reglas, por ejemplo, para parar el estudio. Sabemos las metas de qué consideran una vacuna efectiva. Entonces yo voy a dar una actualización en eso el jueves en la tarde en la sesión de ECO. Así que los invito, porque sí ha habido esa información, y es interesante porque ya incluso están planeando algunos estos análisis interinos el mes que viene, básicamente en octubre. Algunos de estos, si logran el número de eventos de infecciones en el brazo placebo, van a empezar a abrir el estudio, por lo menos, y analizar los resultados parciales, cosa que muchos científicos están criticando, porque todo el mundo quisiera que se acumulara más data de seguridad, ¿no? Pero la presión, digamos, política, y también la presión popular es tan grande que van a hacer estos digamos, análisis interinos planeados. No es algo accidental, pero sí está planeado de manera muy interesante, ¿no? Y eso lo vamos a discutir el jueves, los que puedan unirse jueves en la tarde. Muy bien, como hemos discutido aquí, es un proceso, una batalla sobre si podemos terminar los ensayos clínicos rápido, pero también tenemos que asegurar que están seguros. Alguna pieza de datos importantes que en los Estados Unidos, como 50% de la población ahora dicen que no van a dar confianza en recibir la vacuna. Entonces, si todo el proceso es demasiado rápido, bueno, van a perder confianza de la población. ¿Algunas otras preguntas finales, Carlos o Elsie? Pues ninguna. Sí, Perdón, Elsie, continúa. Adelante, Carlos. Solo iba a darle gracias al doctor, una excelente ponencia, y muchas gracias por comunicarnos esto. Y sí, esperaría que publicara esto en journals. Otra correspondencia, por ejemplo, puede ser enviada al New England Journal of Medicine, y ellos han Nueva Zelanda ha publicado su experiencia en el New England Journal of Medicine. A mí me fascinaría leer lo mismo de la experiencia de Uruguay. Felicidades, muchas gracias. Yo tenía una última pregunta para usted, doctor. En muchos países de Latinoamérica hay muchas más restricciones con el uso de las pruebas, tal vez porque todavía hay limitaciones en el suplido de estas pruebas de PCR. Entonces, una pregunta que también viene del chat de Diana Rodríguez es si el caso señalado como probable en la clínica, pero que no tiene un estudio de PCR, si en las medidas de frecuencia, cómo lo consideran, si lo consideran positivo o negativo, con los números. Y es la situación que están viendo muchos países, ¿no? Que con esta falta de pruebas hay limitaciones, y muchas veces tienen que tomar una decisión en un caso sin tener el resultado de un PCR, porque no está disponible. Es un problema muy grande. Anoche conversábamos con un colega argentino que está muy preocupado por la situación, tienen un porcentaje de positividad muy alto. De la cantidad de test que hacen, muchos son positivos. En algunos países he escuchado que están haciendo diferentes tipos de test. Por eso nosotros decimos, lo que hacemos en Uruguay es nuestro, y no lo podemos recomendar ni decir esto es lo que hay que hacer. Es lo que nos ha ido bien en Uruguay, y también decimos hasta hoy, hasta el día de hoy. Y sabemos que esto podemos encontrarnos una semana y que lamentablemente no podamos seguir contando la misma historia. Y eso se lo recordamos a los uruguayos de forma permanente, porque es una oportunidad única, le decimos, en la cual el comportamiento de cada uno de nosotros va a influir en la salud del prójimo y en la salud de la comunidad. Entonces no nos cansamos nunca de estimular a los uruguayos a seguir tomando las medidas, a seguir comportándose
con generosidad hacia el prójimo y esperamos terminar bien, pero no podemos saberlo. Es una enfermedad muy agresiva, muy difícil, muy nueva y nada más tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias, doctor. Excelentes palabras finales, ¿verdad? Vamos a tomar de esta enseñanza lo que sí podemos aplicar en nuestros países y lo que no podemos, pues no todo se va a poder extrapolar, pero tomar lo bueno y tratar de aplicarlo en nuestros entornos clínicos. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho por tan excelente ponencia. Adelante, Cristian. Sí, muchas gracias, doctor. Una palestra fantástica, una discusión fantástica. Queremos agradecer a Dr. Cohen y a todos los participantes por su tiempo y su experiencia. Si no pudimos responder a su pregunta, únanse nosotros en una sesión futura. Las próximas sesiones sería el lunes, el 28 de septiembre. Vamos a tener una palestra llamada Avances en el manejo en cuida intensiva, presentada por Julio Sandoval. También tenemos mañana, martes, el 22 de septiembre, la sesión de COVID-19 para prevención y control de infecciones, con una palestra llamada Diagnóstico de Laboratorio de SARS-CoV-2, presentada por la licenciada Beatriz López. Y también este jueves, como mencionó el doctor Sosa, vamos a tener una discusión, más preguntas y respuestas en avances de COVID-19. Visite nuestro sitio web COVID-19 Project ECHO para obtener actualizaciones e información de la sesión de hoy. Voy a pasar la palabra final para el doctor Sosa para terminar la sesión. Sí, muchas gracias, Cristian, y a todos los invitados. Muchísimas gracias, doctor Cohen. La verdad que voy a empezar a averiguar cómo hace uno para hacerse ciudadano del Uruguay. Apenas salga del trabajo, voy inmediatamente a la Embajada de Uruguay a ver cómo puedo. No, mentira, lo felicito, doctor. Excelente presentación y siga con ese buen trabajo y, como dije yo, divulgando los resultados porque son un ejemplo para toda América Latina. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, y nos vemos en las próximas sesiones de ECHO. Gracias a todos por unirse a estas actividades. El agradecido soy yo y buenos días a todos y hasta la próxima y siempre a las órdenes. Hasta luego. Gracias.